Bienvenidos a Red Alimentaria Inside, un espacio donde nos encontramos con diferentes profesionales, diferentes características que hoy nos llaman la atención y por eso el invitado de honor hoy es Alejandro Melamed. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿qué tal, Debbie? Mil gracias por la oportunidad y bueno, por esta experiencia que vamos a compartir de dialogar, donde no sabemos a dónde vamos a llegar, lo que sí sabemos es dónde iniciamos. Y tal vez me parece que un punto interesante para señalar es que posiblemente si esta conexión hubiera sido algunos años atrás, hubiéramos dedicado mucho tiempo a profundizar en el currículum de quien es entrevistado. Sin embargo, hoy no importa lo que hiciste, sino lo más importante es lo que podés hacer, la capacidad de aprendizaje que podés tener y la velocidad con la cual podés responder ante los distintos desafíos que se presenten. Así que para mí un verdadero placer poder comunicarme y conectarnos con tantas personas en tantos lugares, y fundamentalmente porque lo mío viene desde otro lugar, con un enfoque diferente, pero creo que todos estamos preocupados por la misma problemática, que son las personas en el mundo. Algunos lo hacen desde el lugar de la alimentación, otros el lugar del trabajo, otros desde la sociología, pero creo que todos tenemos ese objetivo en común. Así que gracias por esta oportunidad. Muy posiblemente estemos en contacto con muchas personas que a lo mejor no nos conocíamos, pero posiblemente sintamos a partir de esto que tenemos más de los factores en común que nos hubiéramos imaginado. Así que un placer y vayamos a volar entonces. Te consulto, Ale, porque a veces las preguntas simples son aquellas precisas que nos invitan a ampliar horizontes. ¿Qué podemos entender sobre el trabajo del futuro ya llegó? Bien, a ver, de alguna manera el presente, el pasado y el futuro se están conectando, se están fusionando, se están amalgamando, porque ¿qué es lo que sucedió? Todas las proyecciones que se hacían respecto al futuro del trabajo eran para los próximos 10 o 15 años aproximadamente. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? La pandemia actuó como un acelerador de todos los procesos y lo que hemos visualizado es que en muy poco tiempo se llevó a cabo aquello que se proyectaba para varios años más adelante. Con lo cual, hoy estamos viviendo el pasado del futuro, pero el futuro del pasado que es el presente. Con lo cual, lo apasionante es que hoy estamos viviendo cosas que no nos hubiéramos imaginado que íbamos a vivir, y desde ya creo que la gran revolución en este sentido no necesariamente tiene que ver con las tecnologías, sino fundamentalmente con la forma de colaborar, de qué manera interactuamos entre nosotros para lograr los objetivos. Hace 3 años nada más hubiera sido imposible pensar que muchas personas alrededor del mundo estarían colaborando, trabajando en conjunto, interactuando de las maneras que lo están haciendo ahora. Con lo cual, creo que es apasionante poder transitar este momento y poder ser testigos nosotros de lo que se denomina un momento fundacional en el futuro del trabajo, porque sin dudas todos nosotros pertenecemos a lo que se llama la generación C, que es la generación del coronavirus, la generación de la cuarentena, la generación del COVID-19, y todos nosotros vamos a recibir en algún momento cuál fue nuestra actitud en el momento de la pandemia. Y creo que ahí es, creo, un hecho inédito, que todos nosotros somos hoy actores protagónicos, con lo cual claramente podemos decir, nosotros fuimos los primeros que vimos cómo ese futuro se hizo presente y cómo generamos las bases de lo que va a ser el trabajo del futuro. Te cuento que a mí me gusta mucho el idioma hebreo. Lo aprendí de pequeña, me cautivó el significado de la sumatoria de las letras en palabras, y la palabra suerte en hebreo se dice masal. Y yo sabía que masal es suerte, pero un día un maestro me profundizó la respuesta y me dijo que el significado de masal es mala azot basmana se, que significa qué hago yo con lo que me pasa, de eso también determina la suerte, que no es azar. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que esto que decís está buenísimo y coincido que Mazal, digamos, tiene toda una significancia muy especial.
Y lo complemento con un concepto de un muy amigo que me encanta, es un catalán, que se llama Alex Rovira, él de hecho prologó uno de mis libros, y Alex Rovira tiene un concepto que se llama la buena suerte. De hecho, ese libro vendió más de 8 millones de ejemplares, un montón de idiomas traducidos. Un Lo librito leí, corto de no más de 100 páginas. lo leí, Ahora, ¿qué es lo hermoso. que dice él? La distinción entre la suerte y la buena suerte, ¿dónde está? La suerte, como dijiste vos, es el azar, es lo que pasa y nos excede a nosotros. Somos ahí, lo vemos de la tribuna, somos espectadores. La buena suerte es todo lo que hacemos para que eso ocurra. Yo creo que esta posibilidad que tenemos de hacernos cargo de las situaciones, no respecto a lo que pasa, sino a la actitud que vamos a adoptar respecto a lo que nos pasa, es de las cosas más fantásticas que hay y nos permite a cada uno de nosotros decidir de qué lado quiere estar en cada una de las situaciones. Exacto. ¿Y sabes qué pensaba mientras tanto? Acerca de 2 o 3 palabras que te van a hacer resonancia porque las escuché de vos en algunas conferencias, Ajá. que tiene que ver con la velocidad. Y por otro lado, quiero sumar el espacio y el vacío, que es espacio, y que vos comentás que en este tiempo de demora en la pandemia, nos permitió reencontrarnos en aquello de dónde estamos, para volvernos a reencontrar, ¿sí? ¿Qué queremos, cómo queremos, con quién queremos? Y esa demora, eso de bajarnos de la rueda que veníamos. ¿No? Y entonces hoy la velocidad tiene un impacto muy importante en nuestras vidas. Sí, definitivamente. Esto desde que Bauman nos habla de los tiempos líquidos, ¿no? Y todo el concepto de la vida líquida. Ujú. A ver, muchos afirman que la velocidad es la nueva moneda en los negocios. ¿Y qué significa esto? Si no vas rápido, la competencia te puede pasar por encima. Ahora, primero entendamos dónde está generado esto. Pensemos lo siguiente, el cambio que estamos viviendo en este momento es muy particular. ¿Por qué? Porque cambian múltiples variables, cambian todo el tiempo y cada vez cambian a un ritmo más acelerado. Eso es lo que se llama el cambio exponencial. Entonces, el contexto es un contexto de cambio constante en múltiples variables y cada vez más rápido. Y ahí hay una idea que me parece que nos puede ayudar y es ¿cuál es nuestra actitud ante este tipo de contexto? Conceptualmente podemos decir que si nosotros no vamos por lo menos a la misma velocidad que lo que está cambiando el contexto nos lleva puestos. Y muchas veces sucede eso. Es como la idea de estar en una máquina de correr, en una cinta de correr. Si nos quedamos parados, la cinta nos arrastra y nos terminamos cayendo. Ahora bien, creo que ahí hay una sutil diferencia entre la velocidad y el apresuramiento. Y muchas personas piensan que por ir rápido, tienen que ir a cualquier precio para una dirección. El problema que tenemos es que velocidad sin dirección nos puede llevar a cualquier lugar. Entonces, velocidad no implica siempre ir rápido. Velocidad implica también la capacidad de desaceleración cuando tenemos que desacelerar y sobre todo lo que hoy se está denominando la repentización. Repentización es cambio en velocidad que requiere nuevamente otro tipo de capacidades. Por eso, la palabra del juego hoy en todo el ámbito empresario y en otros ámbitos también es agilidad. ¿Qué significa la palabra agilidad? Agilidad que incorpora, obviamente, lo de la velocidad, es que así como vamos al gimnasio para que nuestros músculos estén entrenados, agilidad es la plasticidad mental que tenemos que tener, es decir, que nuestro cerebro tenga la suficiente flexibilidad y que esté lo suficientemente entrenado para poder responder rápidamente ante esos estímulos que tenemos. Y la problemática que te diría, es como que lo pone un poquito más complejo todo esto, es que antes se hablaba del mundo VICA. VICA significa volátil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado. VICA termina con H en este caso, ¿no? Ahora, el paradigma del cambio nos ha hecho cambiar también el cambio. Entonces ya el mundo se dice que VICA quedó obsoleto. Hoy en día se habla del mundo BANI. ¿Qué significa el mundo BANI?
La primera es B larga de brittle, bien frágil. El mundo está muy frágil. Segundo, esta extrema fragilidad nos trae ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es que le trae el futuro al presente. A su vez, el gran problema que tenemos no solamente está en la extrema fragilidad, sino en la M, que los cambios son no lineales. ¿Qué significa la no linealidad? Pasa algo, después no pasa nada, después pasa un montón, después no pasa nada, es como un electrocardiograma. Y no se puede saber cuándo es que va a pasar o no va a pasar, ni siquiera qué es lo que va a suceder. Entonces eso nos lleva a la cuarta letra, que es la I, y es la incomprensibilidad. Sintetizando, estamos en un mundo donde hay extrema fragilidad que nos trae ansiedad y a su vez hay una sucesión de cambios no lineales que esto nos trae la incomprensibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que todos los que eran los paradigmas del planeamiento han sido cambiados de raíz. De hecho, hay unos colegas en una empresa que dicen que el corto plazo ahora son 3 días, el mediano plazo son 3 semanas, el largo plazo son 3 meses. ¿Y por qué se dice esto? Porque hasta hace no mucho tiempo las empresas utilizaban un montón del tiempo útil de sus principales colaboradores en procesos de planeamiento. ¿Qué se dio cuenta el mundo? ¿Para qué sirve planificar tanto si cambia todo? Entonces hay un elemento que es clave, o mejor dicho, uno, y vamos a dar un segundo también. El primer elemento es el propósito. El propósito es el para qué estás en el mundo. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es tu razón de existencia? La pregunta a hacernos ahí es, si no estamos nosotros en ¿el mundo sería igual? Entonces, a partir del propósito, lo que se dice es, el propósito es tu norte, es tu dirección, es, digamos, esa prioridad absoluta que tenés. Ese propósito es el que te marca la cancha y lo que te dice, dentro de esto, todo, fuera de esto, nada. ¿Por qué se dice que el propósito cambia a la estrategia? Porque en lugar de tener algo demasiado rígido, lo que se hace es tener algo que sea flexible, pero con límites fijados. Y eso nos permite a nosotros ubicarnos si queremos estar en ese contexto o no queremos estar en este contexto. La empresa Netflix tiene la síntesis de esto, que ellos tienen el concepto de libertad con responsabilidad. Y me parece que es fantástico, porque lo que te dicen es ser responsable dentro de estos límites y ahí tenés toda la libertad del mundo. Ahora, si vos querés imponer las reglas, eso no va. Las reglas están puestas. El tema es cómo te insertás dentro de esas reglas. Clarísimo. Mientras hablas del propósito, Sí. Traigo el idioma ancestral, que es el hebreo, que me encanta nombrarlo. Mis hijos me dicen, mamá, siempre comentás algo referente a esto, es que me encanta, y ¿por qué no? Será parte de mi propósito. Totalmente. Que el propósito en hebreo se dice kavaná. Y kibun, que es la dirección, viene en definitiva de las mismas letras. Y esto Es la es lo que misma me raíz, claro. la misma raíz. Y esto me apasiona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una conversación lingüística. Sí. Te estoy escuchando con plena atención por tu propósito, que también es comunicar. Claro. Ahora te voy a decir algo para, digamos, retrucarlo con duplicando la apuesta, ¿no? Parte de lo que estamos haciendo es un proceso de aprendizaje. Y algo así como que uno viene predestinado, y esto de la suerte y la buena suerte, mi apellido, para aquellos que no saben, Melamed en hebreo implica el que enseña, del verbo lelamed, que es enseñar. Ahora, la misma raíz del verbo lelamed es la raíz del verbo lilmod, y lilmod significa aprender. El concepto es que el que aprende enseña y el que enseña aprende. No hay una distinción. Y yo creo que eso es tal vez digamos, una visión que muchos años atrás pudieron anticipar algo de lo que está sucediendo hoy. Me sucede en todas las universidades, en todos los cursos que doy, en todas las charlas. Casi siempre saben mucho más los alumnos que lo que uno sabe.
Porque hoy en día, a diferencia de lo que pasaba tradicionalmente, no es el docente quien tiene las respuestas, sino el docente es el que estimula la curiosidad en cada uno de los alumnos para que ellos encuentren las propias respuestas. Entonces, cuando se habla quién enseña y quién aprende, la verdad que es un proceso recíproco y como muchas veces sucede en los procesos de coaching, en los procesos de mentoring, ¿quién es el que más aprende y quién es el que más enseña? La verdad que es un proceso comunicacional donde ambas partes se benefician y donde ambas partes terminan aprendiendo. Que en definitiva, antes los grandes líderes eran los que más sabían. Hoy en día los grandes líderes son los que más y más rápido aprenden, y ahí volvemos al tema de la velocidad, ¿no? Cuando, ¿sabes qué? Hay un tema, me parece que sería piola plantearlo, y es el siguiente. Hoy en día las empresas están contratando personas para hacer trabajos que todavía no existen. Y uno de los grandes dilemas que tienen la mayoría de las empresas es cómo contrato, y de hecho todas las empresas tienen ese problema enorme de no encontrar talento para que trabajen en sus organizaciones. Entonces, a diferencia de lo que pasaba tradicionalmente, que uno contrataba por el currículum, hoy el currículum ya no interesa. Lo que interesa es lo que puedes hacer de acá hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son los dos criterios para contratar a una persona, desde mi punto de vista, en una organización? El primero son los valores. Los valores no se enseñan. O los tenés o no los tenés. Y es binario absolutamente esto. Entonces, cuando vos contratás a alguien, no es que alguien sea mejor o peor, simplemente adhiere a los valores de la organización o no adhiere a esos valores. Es el primer tema. Y el segundo tema es la capacidad de aprendizaje veloz que pueda tener esa persona. Porque como va a hacer cosas que no fueron inventadas, no me importa lo que hizo antes, lo que me importa es cuán rápido puede aprender y hacer cosas nuevas y qué capacidad de ejecución tiene. Con lo cual, fíjate cómo en un tema tan marginal teóricamente, se está viendo tal vez el corazón de todo lo que va a empezar a venir. Primero, valores. Segundo, capacidad de aprender y lo que se dice aprender a aprender, ¿no? Digamos, estar todo el tiempo en esa actitud de aprendizaje. Pensaba y siento acerca de la escucha. Soy una bendecida, tengo 3 hijos y 3 nietos. Y recuerdo que un maestro me comentaba acerca de que cuando un niño comienza a hablar, los adultos aplaudimos. ¡Ay, empezó a hablar! Dijo mamá, dijo papá. Sin embargo, no tenemos la cultura, el ejercicio de felicitar la escucha. Escucha. Sí, está buenísimo. Entonces, mientras te escucho, anoto la escucha en construcción, creatividad, y vuelvo a escribir la palabra escucha, porque ¿quién podemos escuchar? Tenemos un distintivo, una competencia diferencial. Sí. Porque es transformacional cuando yo puedo realmente estar dispuesta a escuchar. Sí, mira, ahí está buenísimo el tema y yo tengo una teoría. Y la teoría es lo siguiente. Muchas personas van a cursos de oratoria. ¿Cómo se puede hablar? Yo creo que habría que armar cursos de escuchatoria, que no existen, al menos no los conozco, ¿no es cierto? Ahora, hay una regla cuando uno tiene determinado tipo de diálogos que puede facilitar el entendimiento de la importancia de la escucha. Y la regla dice lo siguiente, se llama regla del 90-10. Cuando uno tiene una conversación de la cual quiere aprender del otro, la regla general es 90% del tiempo escuchar y 10% del tiempo hablar. Ahora, del 10% que hablamos, 90% preguntar y el 10% decir cosas. ¿Qué significa? El 1% del total es cuando nosotros tenemos que decir. El resto está entre escuchar y hacer preguntas, con lo cual es fantástico porque esa es la manera mediante la cual nosotros podemos dialogar auténticamente con la otra persona. Hay un ejercicio muy básico que se hace en cualquier programa de coaching que se llama el ejercicio de la piedra, ¿no? Digamos, el ejercicio se llama token stone, digamos, como esa piedra que dejamos en el medio. Y esto lo aprendí en el año 96, mira lo que te digo,
y me acuerdo que lo utilicé en casa y fue fantástico esto. El ejercicio es muy simple y se los digo porque lo puede hacer cualquiera, no necesita una piedra, puede ser una virome o cualquier cosa. Cuando uno habla, una persona está hablando y somos 3, 4, los que seamos, se pone ese talking stone, ese elemento, ese dispositivo en el centro. Nadie puede hablar si no tiene ese talking stone. Entonces el que habla, boom, lo agarra. Mientras él está con esto, nadie puede hablar. Una vez que terminó de hablar, lo vuelve a poner en el centro. Y nadie puede agarrarlo hasta 15 segundos después que no esté en el centro. ¿Y cuál es la lógica de esto? Está corroborado que muchos de nosotros, mientras otra persona está hablando, estamos pensando lo que vamos a decir nosotros. Entonces, como estamos pensando lo que vamos a decir, no permitimos que entre lo que él nos dice. Este es un ejercicio para forzarlo y que todos lo podamos ejecutar. Yo recuerdo esto, lo implementé en ese momento mis hijos eran bastante más chicos, obviamente, en la mesa de casa y nos dieron resultados bárbaros, porque nos dimos cuenta que, a ver, todos querían hablar, pero pocos querían escuchar. Entonces así nos obligábamos a todos a hablar y a escuchar en el momento que teníamos que hacerlo. Me sonrío porque me resulta, digamos, bueno, una identificación acerca de cómo estamos, de dónde venimos, qué hemos atravesado. Vuelvo a recordar palabras tuyas acerca de la velocidad. Yo incluí la demora en esto de los resignificados de las palabras que vos planteás. La ansiedad, ¿sí? Esto de un punto donde estoy desesperada por escuchar y entonces por decir, por hablar, no importa lo que el otro diga, yo quiero decir tal cosa, entonces no es más un diálogo, es un monólogo. Y hay una palabra hermosa en hebreo que es cábala, ¿sí? Que viene de la raíz de recibir, del ekabel. Y es interesante porque cuenta la leyenda que para poder realmente escuchar, ¿sí? Y recibir, tenemos que tener la disponibilidad, ese vacío, ese permiso de estar en vacío para poder llenarnos con lo que el otro me viene a contar. Yo puedo seleccionar, puedo evaluar, pero tener la disponibilidad de la escucha, ¿no? También. Sí. Sí, yo diría, la regla más simple para activar esto es entender que tenemos el doble de orejas que de boca. Entonces, por lo menos, escuchar el doble de lo que hablamos. Ahí ya damos un paso genial. Mira, te voy a decir algo que es muy interesante, un estudio que se hizo en Harvard, que lo que hacía es proyectar la probabilidad o no de divorcios en parejas. Y decía lo siguiente, fíjate qué cosa tan simple pero tan sabia que hicieron esta gente. Se hizo un estudio muy profundo en un montón de parejas y la recomendación es acordar, entre comillas, en tiempos de paz, qué es lo que se va a hacer en los primeros 10 minutos que una persona regresa de su trabajo. ¿Y por qué dicen esto? Es el momento de mayor cantidad de conflictos. Hay personas que les gusta venir y que nadie les hable. Hay personas que les gusta llegar del trabajo y contar todo lo que hicieron. Hay personas que les gusta llegar del trabajo y abalanzarse sobre la ladera. Hay personas que les gusta llegar del trabajo e irse a pegar una ducha. Hay 1000 opciones. Ahora, si uno blanquea este deseo, esos 10 minutos es lo que nos permite, ok, ya me ubiqué, ahora tengo esta disponibilidad que decías vos para escuchar otras cosas. Y parece algo muy simple, pero me parece que es bastante sabio, ¿no? Porque lo que nos hace es respetar los tiempos de cada uno. Yo no creo en eso de los problemas del trabajo se dejan en el trabajo y los problemas de la casa se dejan en la casa. No existe, uno tiene una Somos sola uno, vida. ¿no? Somos uno solo, exactamente. Ahora, sí lo que podemos hacer es generar diferentes dispositivos que nos permitan a nosotros impactar positivamente en los otros y estar predispuestos de la manera apropiada como para conectar generativamente con las otras personas. Ahí me parece que hay una punta que, digamos, nunca lo había relacionado con esto, pero me parece que está muy, muy conectado. Te invito a parafrasear lo que vos considerás que hemos conversado. Está muy bueno. Yo creo, te lo voy a sintetizar de una manera muy simple. Hemos conversado sobre cómo conversar. Y es como
digamos, irse en el subsuelo de lo que ocurre en el suelo, ¿no? Y tal vez uno de los problemas que tenemos es el famoso concepto de Stephen Covey de afilar la sierra, ¿no? Digamos, estamos tan atrapados por la actividad que nunca nos tenemos ese tiempo para pensar cómo vamos a desarrollar esa actividad. Entonces, yo creo que mi forma de parafrasear es, nos corrimos un poquitito de la escena y empezamos a ver cómo construir la escena. Y me parece que es fantástico tener pequeños espacios, pequeños momentos para, como se dice en negociaciones y en otros conceptos, salir al balcón, ¿no? Salir al balcón es, veo desde arriba toda la escena y después me meto nuevamente, ¿no? Y creo que eso es enriquecedor para cualquier persona, que esto nos lleva a este tema de recibir, del ECABEL, esto nos lleva también al tema de aprender, del INMOD, esto nos lleva también al tema de escuchar atentamente a los otros, esto nos lleva al tema de preguntar a los otros y de entender que en este mundo tan tecnologizado, si no nos damos cuenta que en definitiva somos humanos y toda la tecnología tiene que servirnos para el bien, no tiene ningún sentido. Así que yo creo que fuimos por ese lado. Acuerdo, y me encanta esta posibilidad. Coincido porque reconocemos, ¿sí?, dónde estamos, qué hemos vivido hasta aquí, qué hemos transmitido a nuestros conquienes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un modo, y que ahora estamos revisando, por lo menos es mi caso, de que no es one way, no es que porque lo hice ya es y será, sino la posibilidad de detenerme y revisar, y incluso, como vos hablabas también en tus conferencias sobre el reseteo, ¿sí?, que no es un simple reseteo de apago y prendo, sino de una concientización, ¿sí?, del darme cuenta, del insight, que este es el espacio que tenemos juntos en Red Alimentaria para repensar, repensarnos, y qué cosas son innegociables, como vos planteabas, los valores, lo tenés o no lo tenés, sos o no sos, y no sos que afuera sos una cosa y adentro otra, sos uno, somos uno. Temas Ahora, que... te quiero agregar algo que me parece, digamos, porque me gustaría que todos se vayan con una duda grande, digamos, dejarlos a todos con esa sensación de, digamos, de tengo que hacer algo con esto. Hay un último concepto que me gustaría decirlo porque, digamos, todo lo que estabas diciendo, yo, digamos, pensaba mientras ibas hablando ¿Pero me y te escuchaba escuchabas? atentamente. No, ¿Me no, te escuchabas? escuchaba, pero decía, acá estás hablando de otro tema en realidad. Y del tema que estabas hablando es de una definición de dos psicólogos israelíes que ellos hablan de la crisis existencial de la mediana edad. Lo voy a dejar planteado nada más porque ellos dicen lo siguiente: a los 53 años, más menos 10, todos nosotros, todas las personas, tenemos un momento donde decimos, mis pasados X cantidad de años lo viví de esta manera. ¿Quiero vivir mis siguientes X cantidad de años de esta manera? Ese es el momento en el cual todos transitamos por esa crisis de la mediana edad. ¿Qué crisis? No es algo malo. Crisis es la posibilidad de romper con algo que existía y construir algo nuevo. Entonces, ahí, digamos, lo dejo planteado, cada uno cómo está transitando. Puede ser 10 años, pueden ser 15, sí, puede ser de los 30 hasta los 70, pero en algún momento todos tenemos esto. Entonces, la pregunta a hacerles a cada uno es, ¿estás transitando esto? ¿Qué preguntas te estás haciendo? Y lo que traes en tu mochila, ¿querés que te acompañe o querés cambiar? Como dice Yuval Harari, él dice, es una era para ir con la mochila bien liviana, porque necesitamos rápidamente generar esas transiciones hacia otras realidades. Gracias, Ale, por nutrirnos este espacio. Realmente es un espacio de conversación, como quisimos gestarlo. Vamos a tener la oportunidad de intercambiar porque esta conversación va a estar en el canal de YouTube de Red Alimentaria, en donde hay un espacio donde los que quieran escribir, preguntar, lo van a hacer, vamos a poder retroalimentarnos, por supuesto, porque esto es red, y trabajaremos más adelante estos conceptos que hoy nos constituyen, que justamente se trata de la red y la filosofía de ser red más allá de un nombre propio. Así Está buenísimo, me encanta. Y sobre todo la palabra red
porque hoy en día estamos pasando de las jerarquías a las redarquías, con lo cual es hermoso el concepto. Muchísimas gracias, Ale. Y entonces, una vez más, quiero dedicarle a la audiencia, que nosotros le debemos todo a ellos, porque la motivación de ellos nos hacen llegar también hasta aquí, decirte que estamos a disposición para volvernos a reencontrar. Con mucho gusto, un placer. Y bueno, ojalá que la próxima sea presencial y podamos Claro que sí, encontrarnos y reencontrarnos entre todos. claro que sí.